Bueno, esperemos volver, por lo menos en modo online en principio, y por allí, quién sabe más adelante, hacemos algo tipo teatro en forma presencial, veremos. Y bueno, la gente de Argentina, le agradezco muchísimo también que estén. Sé que algunos están de la Asociación del Crédito Industrial Argentino. Ahí estuve viendo por ahí algunas personas, algunos miembros, así que bueno, agradecidísimo por la presencia. Y bueno, como siempre, vamos a los temas y, y arrancamos. Vamos, Mauricio, yo te voy pidiendo, vamos. Bueno, este es el libro, ¿sí? El libro, digamos, Las 10 llaves de la cobranza, es de Editorial SB, y un poco plantea, fíjense que en la contratapa plantea, digamos, un tema que yo entiendo que deberíamos todos tomar en cuenta, ¿no? Es como una pregunta digamos, que gatilla, digamos, la temática en sí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos esta gestión? Porque cuando ordenamos un departamento de crédito de cobranza, lo primero que tenemos que pensar es ¿para qué lo hacemos?, ¿no? O sea, esto en términos de lo que es la visión, la misión del departamento en sí, ¿no? Entonces, esta es la pregunta que yo se la quiero dejar picando, ¿no es cierto?, así en términos futboleros, ahora que vamos a compartir técnico nuevo, ¿no? Entonces, lo que dejo picando es qué quieren ustedes, si cobrar una deuda o recuperar un deudor, ¿no? Yo creo que obviamente queremos las dos cosas, pero hay diferencias en términos de cómo uno tiene que tratar a los clientes, si exclusivamente va por cobrar una deuda o si realmente quiere recuperar un deudor porque lo cree importante para poder seguir vendiéndole y poder seguir haciendo el trabajo. Entonces, de eso se trata un poco el libro, que está orientado con todas las herramientas, las técnicas y todos los elementos en base a esta pregunta, ¿no? Es decir, a recuperar, el foco es a recuperar deudores para seguir pudiendo contar con ellos, ¿no es cierto? Y en base a eso seguir vendiendo y seguir, digamos, cobrando, digamos, la facturación, ¿no? Bueno, avanzamos entonces. Entonces, las 10 llaves son 10 pequeños capítulos. Es un libro que, digamos, es chico, digamos, si me ven en la dimensión de mis dedos, o sea, no tiene un volumen de muchas hojas, pero es muy robusto porque en cada uno de los capítulos tienen contenido muy frondoso, ¿no? Las 10 llaves son la comunicación, la planificación, entre ellos hablamos de cómo mejoramos el proceso. Si mejoramos el proceso, si la idea es, para lograr este objetivo, ¿no?, mejoramos el proceso o presionamos sobre los recursos, ¿no? Presionamos sobre la gente, ¿no? La preparación, ¿qué tenemos que tener en cuenta para tratar con potenciales deudores? El profesionalismo, el escenario, la técnica, la aptitud y la actitud, ¿no es cierto?, los tipos de competencia que requiere la función, esto de qué es cobrar, ¿no es cierto?, y cuál es el perfil, digamos, puntualmente que tiene que tener un hombre de cobranzas, ¿no?, y de crédito también, ¿no?, para hacer el trabajo, en este caso de cobranzas. La vocación y las emociones, ¿no?, es decir, cómo manejamos las emociones, cómo descubrimos si esa persona, digamos, tiene vocación o no. Y después, lo último es la mente del deudor, ¿no? Es decir, cómo tenemos que trabajar los casos en términos de las técnicas que hay que utilizar para poder lograr el objetivo de recaudar. Y la llave número 11, que vamos a ver después, digamos, si existe o no y si la podemos crear. Vamos, una más. Entonces, en principio, planteamos por qué las empresas no cobran. Esto es, digamos, una síntesis rápida de lo que uno viene trabajando con las organizaciones desde décadas, ¿no? Es decir, ¿por qué las empresas no cobran lo que deberían cobrar? Por supuesto que hay problemas coyunturales, hay problemas de la puerta de la organización hacia afuera, pero hay también cuestiones de la puerta de la organización hacia adentro, que son las que nosotros podemos manejar. Muchas veces las organizaciones no saben vender. Entonces, para poder cobrar, primero hay que saber vender. No saben establecer, o no quieren, muchas veces, establecer políticas de crédito.
privilegian el corto plazo en vez del mediano y largo, o sea, cuando digamos, desarrollan una estrategia comercial, ¿no es cierto?, se enfocan en los resultados de corto plazo, y qué pasa con el cliente en el mediano o largo plazo, ¿no? ¿Cómo es esa relación comercial? Van detrás de la coyuntura, muchas veces, en vez de pensar en políticas y estrategias de acercamiento con los clientes, se acuerdan de capacitar, entrenar, muchas veces un minuto antes de que estallen los problemas, ¿no? Esto es particular, pero muchas veces es así. Cuando se caen las ventas, ¿no es cierto?, lo que hacemos directamente, mandamos a la gente a capacitar en ventas, ¿no? Cuando la cobranza está picante, ahí, bueno, vamos a hacer cursos de capacitación a ver qué podemos agarrar para hacer mejor la gestión. Pero lo hacemos muchas veces sobre el problema, ¿no? Confían en su intuición y experiencia, y no tanto en el profesionalismo, y realmente el profesionalismo es algo muy importante, porque más allá que uno, digamos, peine canas y cuente con años y vaya haciendo estas cosas todo el tiempo, siempre hay algo por incorporar y siempre hay dudas, ¿no?, que se tienen que generar en el profesional. El profesional siempre duda de lo que está haciendo, ¿no? Y no se cree que tiene la vaca atada y que las conoce todas, porque cuando se cree que las conoce todas, después se lleva, digamos, una sorpresa enorme, ¿no? Porque las generaciones cambian, las herramientas cambian, es decir, muchas cosas van cambiando, entonces nosotros tenemos que profesionalizarnos. Y también concibe a los miembros de una organización como partes separadas de un todo, ¿no? Y desaprovechan la sinergia que hay en el trabajo colectivo, conjunto, ¿no? Muchas veces hay organizaciones que están, lo de venta por allá, lo de cobranza por acá, lo de crédito por allá, lo de despacho por allá, lo de la logística por allá, y cada uno atiende sus objetivos, su parte, y no se integran. Y entonces cuando surgen los problemas, después tenemos diferencias de criterio para tratarlos, etc. Entonces, eso es desaprovechar una sinergia positiva que se puede hacer trabajando de manera colectiva, cobranzas, ventas, créditos, es decir, todos, digamos, tratando de resolver problemas comunes. Adelante. Entonces, la primera llave que trato en el texto es la comunicación. Es decir, de alguna forma los gestores que no fueron formados de manera adecuada no van a entender la diferencia entre comunicar e informar. Pasa una más, Mauricio. Una más. Tenés una anterior a la 2. Ahí está. Entonces, comunicación no es lo mismo que información. Esto es algo que en general, digamos, suele confundirse, ¿no? Cuando uno dice, le estoy mandando, por ejemplo, ¿no?, un mail a un cliente, o le estoy mandando un mensaje de WhatsApp, ¿no es cierto?, diciéndole que la deuda es, no sé, 100 unidades monetarias y que está atrasado 10 días. Uno cree que se está comunicando, por ejemplo, y lo que está haciendo es enviar información, si no se está comunicando, porque la comunicación es un ida y vuelta, es que el cliente, digamos, me pueda contestar y podamos establecer una comunicación, ¿no es cierto? Si yo mando un mail o un mensaje solamente informándole de la deuda, que además el cliente ya sabe, lo que estoy haciendo es informando, no me estoy comunicando. Entonces, este proceso es muy importante, porque ¿cómo es toda la relación comercial? Fíjense, ¿no? La relación comercial arranca siempre con la comunicación, sigue con la empatía, se barren las objeciones, se aplican técnicas de cierre y vamos a los resultados comerciales. Todo esto en alguna capacitación lo vamos a ver con mayor profundidad, pero para enunciárselo simplemente. Hay veces que los cobradores o los gestores van directamente al cierre, van y piden el pago y no hacen el recorrido anterior. Entonces, por ahí hay objeciones en el medio, ¿no? Objeciones que pueden ser inventadas o pueden ser reales, pero no las barremos, ¿no? O no las conocemos. Y por lo tanto, cuando vamos a pedir el pago, tenemos un rebote. Entonces, ¿cómo es el proceso comercial? Tanto en la venta como en la cobranza es, primero me comunico, establezco un piso de comunicación con el otro, es decir, trato de hacer un ida y vuelta. Segundo, genero la empatía, trato de engancharme con el otro, de tener una comunicación más profunda, ¿no?, de conectar con el otro. Y recién ahí, cuando tengo la posibilidad de abrir el diálogo y de ser sincero en el diálogo, entonces barro las objeciones, aplico técnicas del cierre y genero los resultados comerciales. Este sería el proceso.
muchas veces los errores que hay son que nos saltamos pasos o no hacemos el camino correcto. Vamos por la llave 2. En cuanto al segundo módulo que presento en el libro, es la planificación. Es decir, no planificar, dice un proverbio chino, es planificar el fracaso. Es decir, la planificación tiene que ver con qué, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos diciendo, bueno, ¿qué es planificar concretamente, ¿no? Bueno, a ver, hay que planificar las llamadas, ¿no? La gestión, planificar las estrategias para llegar a los clientes, planificar los recursos necesarios para hacer la campaña. Porque no es lo mismo que yo haga la gestión con un cliente, que yo tenga una cartera de clientes, y entonces tenga que destinar diferentes tipos de estrategias que me van a insumir recursos financieros, ¿no es cierto?, económicos, gente, y por supuesto también tiempo, ¿no es cierto? Y además tengo que seleccionar las técnicas de abordaje a esa cartera, porque pueden ser carteras diferentes, algunas pueden ser de mora corriente, otra de mora tardía. Entonces, planificar, digamos, el trabajo que yo tengo que hacer, y no solamente agarrar el teléfono y empezar a llamar para ver cómo cobramos las cuentas, ¿sí? Entonces la planificación es algo muy importante en las campañas de cobranzas. Una más. Un buen proceso de planificación, entonces, integra los siguientes aspectos. Primero, presentación de los casos, investigar los casos, determinar cuáles van a ser los beneficios, tanto para la empresa, para el acreedor, como también para el deudor, cómo vamos a establecer los seguimientos de esos casos y cómo vamos a darle un cierre y vamos a revisar si los resultados que planteamos son los correctos, ¿no? Porque dijimos, los clientes pueden estar establecidos en diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, de complejidad. Un ámbito de complejidad, la mora temprana. ¿Qué recursos se tiene que llevar la mora temprana, ¿no? Automatizar el proceso, hacerlo en forma manual, digamos, ¿qué es lo más conveniente, ¿no? Después está la mora tardía y la mora residual. Entonces, cada uno de estos estratos, ¿no es cierto?, estas situaciones particulares, van a requerir estrategias diferentes, técnicas diferentes y, por supuesto, recursos diferentes. Entonces, hay que establecer, digamos, planes para cada una de las circunstancias, así como también un plan específico si hay un cliente, digamos, sumamente importante, complejo y que nos, digamos, implica muchos recursos para nosotros, ¿no? Que digamos, si no paga, nos puede hacer generar problemas en el capital de trabajo nuestro. Una más. Después tenemos la preparación, que es la tercera llave, ¿no? ¿Qué es la preparación? ¿Qué debemos preparar ante una potencial negociación con un cliente? Fíjense, primero hablamos de planificar, ¿no? El escenario, planificar, digamos, en detalle la cartera, los casos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y después, sobre eso tenemos que ir un poquito más a fondo y decir, bueno, vamos a prepararnos. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? Tenemos que preparar, digamos, una potencial negociación, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos no cometer errores en las negociaciones, porque si cometemos errores, todo el trabajo de planificar y esos recursos que aportamos no sirven, ¿no? Entonces, hay errores que cometen los gestores de forma común, ¿no? Una más. Avanzamos una más ahí. Entonces, ¿cuáles serían esos errores o cuáles serían las listas, ¿no es cierto?, que deberíamos tomar en cuenta o que debería tomar un gestor para, digamos, preparar la negociación? Si no tenemos, ¿no? Si no tenemos esta lista, si no podemos puntear esta lista, ¿no? Y decir, bueno, si la lista no está completa, es probable que perdamos oportunidades, ¿no es cierto?, de recuperar deuda, ¿no? Por ejemplo, la información en un plan de esta naturaleza, ¿no es cierto?, la información de ambas partes, los intereses, lo que le interesa a cada una de las partes, el poder, ¿no? ¿Quién concentra el poder? ¿Quién tiene más poder en este juego de la negociación? ¿En dónde voy a jugar? El escenario, juego de local, juego de visitante, ¿cómo va a ser ese escenario? Ahora lo vamos a ver en unos minutos. El tiempo, ¿cuánto tiene que durar esta negociación? Las personalidades de los actores que van a trabajar, ¿no es cierto? Así, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es el otro con el cual me tengo que enfrentar? Los estilos, las aptitudes y actitudes de cada uno, la experiencia negociadora que tengo yo, que tiene el otro. Es decir, el otro me dobla en experiencia, ¿no es cierto? Si yo mando
un chico que recién empieza a gestionar, y del otro lado tengo un negociador con mucha experiencia, lo más probable ahí que tengamos, ¿no es cierto?, una disonancia en términos de fuerza, un desequilibrio de fuerza. La organización y la planificación y la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Todo eso hay que estudiarlo. Antes de ir a una negociación, ¿cierto?, antes de agarrar el recibo, el talonario de recibo, ponérselo debajo del brazo e ir a trabajar un caso, tenemos que armar la negociación para ver, digamos, si están todos los elementos, analizar los elementos y en base a eso hacer la ejecución de la gestión. Si no, estamos perdiendo oportunidades. Una más. Cuarta llave, profesionalismo. Ser profesional no es tener un título, es saber lo que se hace. Es decir, acá hicieron una presentación de mi parte, hay muchas personas que tienen títulos, ¿no? O sea, uno tiene algunos, también certificados y validaciones, y certificamos cursos y hacemos... Y la verdad, la certificación es importante porque uno dice, bueno, este tipo estudió todo esto, se le dio un título, certificó el conocimiento. Ahora, ¿eso es ser profesional? No, ser profesional es trabajar profesionalmente. ¿Qué significa? Es estar en los detalles, tratar de incorporar cosas que nos sirvan para mejorar la gestión de la cobranza o de cualquier otra cosa, ¿no? Hay muchas técnicas, hay montones de conocimientos en la ciencia que nos permiten a nosotros mejorar nuestros estilos para negociar, para cobrar. Entonces, eso es el profesionalismo. No tan solo es tener un título que diga ser analista de cobranza o qué sé yo, máster en tal cosa, ¿no? Sino que realmente, si la persona actúa como un verdadero profesional y se involucra, ¿no es cierto?, y investiga para saber qué cosas puede aportar para hacer mejor su función. Una más. Por ejemplo, ahí, tenemos una estrategia del deudor. Fíjense, de esto, si Dios quiere, ¿no es cierto?, y podemos hacer algunas capacitaciones, vamos a charlar mucho de estas trampas, de las trampas de los deudores, de las trampas tanto profesionales como no profesionales, porque hay trampas profesionales, ¿no es cierto?, porque hay deudores profesionales, y hay deudores, ¿no es cierto?, que son ocasionales. Que tienen problemas económicos financieros, se traban en algo y entonces no saben cómo salir y ponen excusas, que son esas objeciones que hay que barrer. Pero estos son estrategias profesionales de la deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense ahí, ¿no? Vamos a usar 2 minutos para ver qué les remite esa imagen. Vamos a trabajar mucho con estas cosas. ¿Qué es eso que están viendo ahí? ¿Qué les parece? Eso es una estrategia del deudor. ¿Qué ven ahí? Aunque sea, escriban por chat a ver qué les parece. ¿Qué ven ahí? Un camino sin salida, ¿no? Un obstáculo que no nos permite avanzar. Fíjense que está la carretera y esto, digamos, nos impide seguir avanzando. Eso es una estrategia que usan los deudores profesionales. ¿Qué te dicen los deudores profesionales? Mirá, hacé lo que quieras, aplicá las técnicas que quieras, pero vos vas a llegar hasta acá y no vas a poder avanzar. ¿Sabes por qué? Porque esto, digamos, vos llegás hasta acá. Por más que hagas lo que hagas, no me vas a poder cobrar. Y esa trampa ilusoria, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, mental, muchas veces, el que no es profesional o el que no las considera, por ahí, como decimos acá muchas veces, se comen la masita, ¿no? Como decimos acá, digamos, con las frases que usamos nosotros acá, uno, digamos, se traga el pescado podrido, ¿no? Y realmente, todos sabemos que a la larga, si nosotros trabajamos las deudas, de alguna manera esa deuda se puede recuperar, ¿no es cierto? Entonces, estas son trampas ilusorias. Como estas hay muchas otras, que reitero, en las capacitaciones podemos trabajarlas. Es la idea, ¿no es cierto?, del deudor, con todas sus estrategias, de decirle, mira, por más que insistas, no vas a lograr tu objetivo. Y entonces, ¿qué pasa con el gestor? Se cae moralmente, dice, no puedo seguir adelante, haga lo que haga,
está visto que no puedo. Y en realidad eso es una trampa ilusoria, ¿no? Es decir, se trabaja para lograr esta idea. Entonces, como se dice, es preferible hacer un arreglo que un juicio, ¿no es cierto? Es preferible mandar la cuenta a pérdida, porque total, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder cobrar. Y eso es una irrealidad. Pero para eso hay que trabajarlo, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Hay formas de saltar esa pared, hay formas de trabajar estas cosas. Y como decía, bueno, vamos a tratar de profundizarlo en alguna capacitación más adelante. Pero por lo menos quiero que sepan que hay muchas de estas trampas que son eso, son trampas, no son... no, el camino se puede seguir gestionando y se puede seguir trabajando la deuda y se puede cobrar. Una más. Vamos al escenario. El escenario dice, el mundo, dice William Shakespeare, dice, el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Esto, un poco lo que decía este buen hombre es, la verdad que actúa todo el mundo, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene una deuda se pone en actor, ¿no? Cuando uno va a cobrar una deuda también hace un papel, ¿no es cierto? Porque está tratando de generar algún trabajo para poder cobrar. Entonces, en realidad, digamos, el escenario es muy importante a tener en cuenta, no tan solo porque son papeles o roles que uno juega, sino porque hay escenarios de distinto tipo. Una más. Fíjense que los escenarios, uno puede tener, digamos, el escenario puede crear un clima, ¿no es cierto?, cooperativo o un clima bélico, ¿sí? Fíjense que hay entornos competitivos y hay entornos colaborativos. En un entorno competitivo, ustedes piensen si vamos a hacer una gestión de una deuda o a la empresa del cliente, o nos vemos en un café, o viene el cliente a nuestra empresa, o lo hacemos por teléfono, cualquiera sea, se pueden crear entornos, ¿no? Cualquiera sea el contexto, se pueden crear entornos. Hay entornos que son competitivos, ¿no? Que uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de eso. ¿Por qué? Porque o te critican, o te acusan, o te quieren corregir, o quieren juzgar, hay mala predisposición para entregar información. Entonces, todo eso son entornos competitivos. Muchas veces estos entornos se crean de la manera profesional, ¿no? Esto se utiliza, el deudor profesional lo utiliza para desgastar al otro. Muchas veces se crea en forma natural, porque, aunque no sea un deudor profesional, ¿es cierto?, al no estar acostumbrado a tratar con deudas o a tener problemas de esta naturaleza, generan este tipo de entorno. La personalidad puede jugar también, ¿no? La cuestión es que tenemos un entorno competitivo. Y por supuesto tenemos entornos colaborativos, donde la búsqueda de información es sincera. Entonces, lógicamente, ¿dónde me va a ir mejor a mí cuando yo esté haciendo una gestión de cobranza, ¿no? ¿En uno competitivo o en uno colaborativo, ¿no? Creo que la respuesta se cae de maduro. Vamos a estar mejor en el entorno colaborativo. Ahora, el punto lógico que tenemos que hacer, y la pregunta que tenemos que hacer es cómo desactivamos un entorno competitivo para ir a un entorno colaborativo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a desarmar entornos competitivos y a trabajar en entornos colaborativos. Entonces, eso hay que trabajarlo de manera profesional. Hay que saber salir de estos entornos de presión para ir a entornos de colaboración. Es todo un laburo, todo un trabajo, perdón, que hay que hacer, con técnicas, con cosas que hay que agregar a la negociación. Vamos. Sexta técnica. Dice, la técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo. José Ortega y Gasset decía eso, ¿no? O sea, usar técnicas, ¿no es cierto?, que también vale el esfuerzo usar las técnicas, pero te ahorras muchas cosas, ¿no?, si usas técnicas. Si no usas técnicas para gestionar, vas a los ponchazos, vas a ver cómo, a ver si a la carga barracas, como se decía una frase acá, vamos a ver, hacer lo que podamos, y por lo tanto eso atenta contra los resultados. Entonces siempre es importante saber, conocer cada una de las técnicas y elegir esas técnicas, ¿no? Que hay de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, dame una más. Por ejemplo, esta es una. Saben que hay muchas, ¿no? Pero esta es una técnica. Por ejemplo, esta es la técnica del 2x1, ¿no?
dice arriba, fíjense que es como se llama, se la conoce también como la técnica del sándwich, del 2x1. Fíjense en las tapas, ¿no? Dice, le conviene arreglar para evitar que le cobren intereses arriba. En el medio está el pedido del pago, ¿no? ¿Va a conseguir el dinero para mañana, o para hoy, o para esta tarde? Recuerde que además se agregan los gastos de la gestión. Entonces, ¿qué es una técnica? Es saber preguntar, saber argumentar, saber aplicar herramientas, ¿no es cierto?, para pedir el pago. Yo puedo pedir el pago directamente, ¿no es cierto?, sin utilizar los argumentos que están en los panes superiores y en la base, ¿no? Entonces, esta es una técnica, de las cuales hay muchas otras, Entonces, usar técnicas a mí me ayuda, ¿no es cierto?, a ver si el cliente empieza a aflojar, si empieza a reconsiderar la situación, y si no, cambio las técnicas y aplico otras. Pero si no las conozco, ¿no es cierto?, si no las conozco, me quedo en los argumentos, ¿no? Me quedo en lo que hago habitualmente. Por eso, reconocer técnicas es muy importante. Vamos para adelante. La 7, la aptitud y la actitud. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia, ¿no? Es decir, fíjense que hay cuestiones que tienen que ver con estos dos conceptos. Dame una más. Entonces, ¿qué son las aptitudes y las actitudes, ¿no? Es decir, la aptitud son las capacidades, es decir, es el poder hacer las cosas, y la actitud es la disposición. Es decir, de alguna forma, un gestor tiene que tener de los dos elementos. Es decir, no puede tener solamente uno. Nosotros, cuando analizamos nuestro equipo de gestores de cobranza, cuando analizamos nuestra gente, tenemos que ver si están las dos cosas, si las dos cosas están en equilibrio, porque puede haber gente que tenga mucha disposición para hacer la gestión, pero que le falten herramientas, capacidades, no tengan los elementos. Y hay personas que pueden tener muchos elementos para hacer la gestión, pero no tienen actitud. Entonces, los resultados de esa gestión van a ser pobres. Por eso es importante las competencias, ¿no? Es decir, generarle aptitudes, competencias, no tan solo para trabajar en forma individual, sino también muchas veces para trabajar en equipo. Esto que les decía al principio, ¿no es cierto?, de aprovechar las sinergias. ¿Cómo puedo yo, desde cobranzas o desde crédito, ayudar al comercial? ¿Cómo puede el comercial ayudarme a mí a destrabar una deuda, a mejorar, digamos, el vínculo con el cliente, a resolver un problema? Entonces, a veces hay competencias que son individuales y otras son muy importantes, generar competencias para trabajar en equipos interdisciplinarios, en este caso, ¿no?, para resolver problemas. Vamos con una más. La vocación. La vocación es algo muy importante, y en esto es determinante, porque la vocación es, como dice la frase de Mark Twain, dice, haz de tu vocación tus vacaciones, es el secreto del éxito. Gente que está escuchando del otro lado. ¿Quién es el que mejor puede hacer una gestión, ¿no es cierto? Aquel que realmente la siente, aquel que realmente le gusta. Estamos hablando de motivación intrínseca. Es decir, esa motivación que no te la da el ambiente de trabajo, que no te la da el nombre de la empresa, que no te la da el comedor, el ticket para comer, que no te lo da la flexibilidad horaria. Esas cosas son complementarias. Si al gestor, si lo que yo tengo dentro de la organización, ¿no es cierto?, al gestor no le gusta hacer la gestión de cobranza, no le gusta cobrar, lo más probable, digamos, es que los resultados no sean los esperados. Es decir, el que no le gusta esto, por más que lo capaciten, si al que no le gusta la gestión de cobranza, los resultados van a ser flacos. Por más que ustedes presionen o por más que pongan beneficios o zanahorias de lo que quieran, si la gente no siente que esta actividad es la que realmente le genera, digamos, por lo menos cierto gusto, ¿no es cierto?, por hacer la función, y va a ser difícil que encuentren resultados mejores. Y hay perfiles y perfiles, ¿no? No es lo mismo un perfil de cobrador que un perfil para vendedor, que un perfil para
liquidador de impuestos, etc. Vamos con una más. Entonces, ¿cuál va a ser la principal razón por la cual no se hace una gestión de cobranzas relevante? Yo creo que es un poco esto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿por qué no estamos llegando a los resultados? No tan solo vayan a si faltan técnicas, si faltan argumentos, si faltan recursos, si faltan estrategias, no, todo eso hay que analizarlo. Vayamos al hueso y pensemos si en el equipo, ¿no es cierto? Si realmente los que están haciendo la función realmente les gusta hacer lo que están haciendo, o están ahí de compromiso, o porque nos sobró un administrativo, y entonces le dijimos, che, agarra el teléfono y ponete a gestionar, que tenemos muchas cuentas para cobrar, ¿no? Que muchas veces era lo que pasaba antes, cuando esta función no estaba profesionalizada. ¿Qué hacía? Nos sobraba un administrativo, o se quedaba el cadete sin trabajo, y che, no tiene trabajo, está pintado ahí. Bueno, a ver, metelo en la administración, dale una lista de clientes y dale un teléfono que llame para gestionarla. Y el tipo hacía eso para complementar los tiempos, ¿no? Entonces, la verdad, si no profesionalizamos la actividad y si no tenemos algo de vocación, la verdad que los resultados, como digo, se van a comprometer, ¿no? Una más. Las emociones. Bueno, ¿qué tema acá, no? Las emociones. Estamos llegando, digamos, a las cuestiones de fondo, ¿no? Importantes. Una más. Las emociones hay que trabajarlas, porque, digamos, las nuestras y las de los deudores. Las nuestras, porque en esta tarea profesional, esta actividad de por sí, muchas veces requiere de personas que puedan poner en caja esas emociones. Muchos, digamos, personalidades que trabajan con estos temas, digamos, profesionales, dicen que controlar una emoción es muy difícil. Y yo comparto un poco esa idea. Ahora, el punto acá es que cuando uno está presionado por la empresa, presionado por el caso, está llamando a deudores que por ahí recibe un insulto o recibe, digamos, hay una voz alta, ¿no es cierto? O sea, se trabaja con cierta rispidez en esos entornos competitivos. Las personas tenemos que controlar de este lado las emociones, tenemos que tratar de ponerlas en caja, y para eso hay que hacer todo un trabajo interior muy importante. Esta actividad no es lo mismo, vuelvo a repetir, que liquidar impuestos o que archivar papeles. Acá, digamos, hay que prepararse emocionalmente, tratar de ser asertivo, ser equilibrado, porque podemos cometer un error, un desliz, levantamos un tono de voz, hacemos algo que no está dentro del programa, ¿no es cierto? Y entonces rompemos un vínculo. Y tenemos que saber frenar al otro, ¿no? A su vez, que por ahí está levantando el tono de voz. Esto es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, hay que estar bien entrenado para hacer la gestión. Por otro lado, fíjense que ahí ustedes tienen diferentes rostros. Eso podría ser el rostro de un cliente. Esas caras son diferentes. Caras de preocupación, cara de sorpresa, cara de serenidad, cara de evaluación. Es decir, hay diferentes caras que un deudor nos pone enfrente, ¿no? Cuando nosotros le estamos poniendo una propuesta en la mesa. Entonces tenemos que saber manejar también las emociones del otro. ¿Con qué cara, ¿no es cierto?, debería empezar una gestión de cobro y con qué rostro debería terminar una gestión de cobro? De eso también nos vamos a ocupar en las capacitaciones, ¿no? ¿Qué cosas del cliente, esa lectura que nosotros tenemos que hacer gestual, qué cosas del cliente nos está diciendo? Que está conforme con los resultados de la gestión, que tiene dudas sobre lo que está por firmar, que lo va a dejar tranquilo todo esto que cerramos, que va a poder cumplir. Los rostros, ¿no es cierto?, las imágenes que yo tengo cuando veo a un cliente me pueden dar algunos indicios de si estamos yendo por buen camino o no. Pero para eso hay que saber leer las emociones y saber controlar las emociones. Y no es tarea fácil, por eso digo, es una actividad, digamos, que hay que sacarla, hay que ponerla de costado. No es pinchar papeles, archivar papeles,
es un trabajo profesional complejo. Vamos para adelante. La última llave, la mente del deudor. Dice, de cobrador a experto emocional, experto en conflictos. Una más. La batalla para ganar la guerra de la cobranza no se tiene que librar en el bolsillo, sino en la mente del deudor. Esta es, en definitiva, todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer previo de estas 9 llaves anteriores, es saber, de alguna manera, preparar el camino para llegar a la mente del deudor. O sea, no hay que atacar el bolsillo del deudor, hay que atacar lo que está acá arriba. Lo que hay que aflojar no es el bolsillo, lo que hay que aflojar es lo que está acá dentro del deudor. Si no, digamos, si usted gana la mente del deudor, va a poder lograr un acuerdo que lo satisfaga en términos económicos, porque el deudor está convencido de eso y no por obligación. Muchas veces, cuando atacamos el bolsillo, no tomamos en consideración un montón de cuestiones, ¿no? Entonces esos acuerdos muchas veces son poco satisfactorios, poco duraderos, no son equitativos, e incluso, digamos, el deudor firma dudando, y si firma dudando no cumple, entonces sí podemos atacar el bolsillo, ¿no es cierto? Y por ahí podemos tener incluso resultados, pero esos resultados se van a mantener en el tiempo, o realmente cuando pase la cuota 3, la 4, el deudor como va a dejar de pagar, de cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿por qué es importante ganar la guerra de la cabeza del deudor y no del bolsillo? Porque yo lo que tengo que, en definitiva, lograr, y me parece a mí importante en esto, es la última frase, ¿no?, del libro, ¿no? ¿Qué quieren ustedes? ¿Si cobrar una deuda o recuperar un deudor? Si yo trabajo en cuenta corriente, ¿cierto? Y todos esos clientes los tengo que seguir visitando, realmente tengo que establecer una relación de trabajo. Entonces me conviene a mí trabajar sobre lo que hay acá arriba y no sobre el bolsillo. El bolsillo a veces van a ganar, a veces van a perder, pero si ganan la batalla de la mente, del deudor, entonces van a poder sostener, digamos, acuerdos duraderos, ¿no? Y la última, y ya vamos a algunas preguntas, la última llave, yo en el texto lo dejo abierto, creo que un poco es la que usted pueda construir, la que ustedes puedan construir. Posiblemente no exista, o ustedes ya la tengan diseñada, la pueden construir, pero yo creo que una respuesta para la llave número 11 es: apliquen las otras 10 de manera correcta, ¿no? La llave 11 debería ser, de alguna manera, aplicar todas las otras llaves que nosotros vimos de manera correcta. Si aplicamos todo lo que vimos de forma correcta, no estamos asegurando el 100% de efectividad, pero sí nos aseguramos que el camino nos va a llevar a mayores probabilidades de éxito. De eso estoy seguro. Si nosotros hacemos bien todas las anteriores, la probabilidad de éxito en una gestión va a ser mucho mayor que si no respetamos esos caminos y si nos salteamos llaves y trabajamos de manera no profesional. Es un poco la idea del texto y un poco la presentación que quería hacer para ustedes. Así que bueno, ahí terminamos. El libro está en pantalla, digamos, es de Editorial SB, así que se puede conseguir, un libro chiquito, y estoy abierto a preguntas, lo que quieran, así intercambiamos algo de opiniones, lo que quieran. Primero, si fui claro y si hay alguna duda, ¿no? ¿Por ahí quedó alguna duda? Primero que nada, Claudio, antes de pasar ahí a que ya hay unos chats ahí y tienes una pregunta, voy acá a compartir quizás simplemente a título de recordar, ¿no?, las 10 llaves, ¿no? Capaz está bueno para recordarlas, que vi en lo personal, como que, no sé, una charla de 1 hora, no sé si das para 2, 3 llaves y si vamos a profundizar, pero realmente si aplicáramos todo esto, seguramente sí, sería mucho más óptima la gestión de cobranza. Pero las quería repetir capaz como para recordarlas. La comunicación, la planificación, prepararla, profesionalismo, el escenario, la técnica, la aptitud y la actitud, la vocación, las emociones
Y por último, la mente de deudor, y bueno, esa llave 11 que sería aplicar todas juntas. No sé, quería simplemente repasarlas. Y bueno, ahora sí vamos, no sé si hay preguntas. Por ahora, agradecimientos. No sé qué piensan también las personas de lo que pueda dar para profundizar en cada una de estas llaves, ¿no? Sí, tenemos que decir que, digamos, Acá hay una pregunta. ahora hay una pregunta que Y que antes quedó, que sé nada, que quedó más arriba, puede ser. acá. ¿Cómo se recupera la confianza sobre ese deudor cuando querés recuperar al deudor? Te pregunta Sergio. ¿Cómo se recupera la confianza? Bueno, como decimos, ¿no? Primero hay que hacer una evaluación de quién es el deudor, ¿no? Yo creo que siempre es importante entender, digamos, a quién le estamos cobrando, porque en el análisis uno tiene que saber cuán importante es ese deudor para nosotros. En realidad, digamos, cuando nosotros trabajamos con gestiones comerciales y vínculos comerciales, hay un principio, hay una posición dentro de lo que son las negociaciones que dice, usted está condenado a entenderse con el otro. Es decir, hay una posición donde estamos obligados a resolver los problemas de forma mutua. ¿Por qué? Porque a mí me interesa seguir trabajando con el cliente, porque para mí el cliente es muy importante, y al cliente quiere seguir trabajando con nosotros, porque como proveedores somos muy importantes y no somos fáciles de reemplazar. Entonces, a partir de esa idea de que estamos condenados a entendernos mutuamente, pueden empezar a salir cosas, ¿no? Que aplicar técnicas técnicas, por ejemplo, como de la perspectiva. Es decir, hay muchas cosas que podemos usar para, digamos, que ese camino, ese vínculo no se rompa y poder hacer la gestión de cobranza. Es decir, podemos, digamos, trabajar con el concepto de negociación basada en principios, podemos trabajar con herramientas también como con plazos de gracia, es decir, hay una cantidad de cosas que podemos hacer si nosotros vemos que del otro lado hay compromiso serio de cumplir y de seguir trabajando hacia adelante. La idea final es esta, ¿no? Recuperar un deudor. ¿Por qué lo quiero recuperar? Porque realmente a mí me interesa, me sirve, me parece estratégico para mí, y me parece que, digamos, tiene una conducta de pago, o tuvo una conducta de pago, que hay que salvarla, ¿no? Y que hay que considerarla, ponerla entre comillas. ¿Por qué? Por ahí ocurrió en una situación, digamos, difícil, o tiene problemas, pero siempre su conducta de pago fue buena, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que considerar cada aspecto de los deudores antes de tomar decisiones sobre las técnicas. Pues yo puedo tomar técnicas muy drásticas, ¿no es cierto? Ganar, perder, puedo trabajar en ese estilo de negociación, en donde me va a importar solamente la deuda y no conservar digamos, conservar el vínculo. Y entonces me haré de los fondos, pero rompo una relación comercial. Entonces, el costo-oportunidad es todo lo que yo pueda trabajar comercialmente adelante y seguir ganando dinero. Así que son evaluaciones estratégicas que hay que hacer en cada caso para después aplicar, como dijimos, cada una de estas llaves que estuvimos charlando, ¿no? Bien. Claudio, acá hay otra pregunta. Para el mercado argentino, ¿coincidís que influye más la herramienta emocional sobre otras sin dejar de lado el resto de las herramientas? Y antes que las respondas, Claudio, porque justamente había más atrás, fueron como 3 los comentarios dándole fuerza al tema de inteligencia emocional. Uno de ellos también fue de acá de Uruguay, ¿no? De una socia nuestra, como que para ella en su mercado también la parte emocional con el deudor era la más importante. Entonces, te lo pongo porque para que esta pregunta capaz que no la responda solo desde la parte argentina, sino bueno, separarla también si más Sí, allá. sí, claro, es decir, digamos, la última llave, ¿no? Ganar la mente, significa eso, ¿no? Trabajar con todo lo que es, todos los elementos, digamos, de las cuestiones emocionales, ¿no? Es decir,
vieron que los últimos capítulos están referidos a esto, al manejo de la emoción y al manejo, digamos, de la mente del deudor, porque, como dicen los neurocientíficos, que yo, digamos, lo asumo así, ¿no? Nosotros tomamos decisiones emocionales y justificamos racionalmente las cosas, ¿no? Es decir, somos emoción. Es decir, trabajamos con las emociones todo el tiempo. ¿Por qué compramos? ¿Por qué, digamos, por qué pagamos? ¿Por qué, digamos, buscamos productos? Es decir, todos nos movemos por una emoción básica que es el miedo. El miedo a las consecuencias negativas o el miedo a no tener tal producto o a no tener, digamos, en la heladera tal producto o a perdernos de tal beneficio, tal oportunidad, pero trabajamos sobre las emociones básicas. Entonces, esos son cosas que hay que usar técnicas, ¿no es cierto?, para trabajar sobre ese tipo de emoción. Y también, por supuesto, hay que digamos, incorporar otras que tienen que ver con programación neurolingüística, ¿no? Con el concepto de lo que es asertividad, lo que es análisis transaccional. Hay muchas cosas que hay que entender para saber cómo funciona el otro, ¿no? Si yo por eso le decía, la preparación, ¿no? La preparación implica conocerme, conocer al otro, pero también desde diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, análisis transaccional es algo que se aplica mucho en la gestión de cobranza, ¿no? El padre, digamos, el niño, el adulto, cómo son las relaciones, ¿no?, que se dan entre ese tipo de vínculos, las complementarias, las paralelas. Es decir, hay que agregar mucho para hacer esto de manera profesional. Cuando yo más entiendo al otro, más leo sus gestos, más entiendo de las emociones, más preparado estoy para resolver un problema de esta naturaleza, ¿no? De hecho, diría que el factor económico, si me apuran, diría que es, salvo en situaciones de crisis, ¿no es cierto?, donde uno puede comprobarlo desde el punto de vista del crédito, cuando hace los análisis de estados contables, lo que sea, salvo esas situaciones, la gran mayoría son problemas de decisiones emocionales. De que yo me gustó no sé, una camioneta, me gustó, no sé si tengo la plata para comprarlo. Emocionalmente, digamos, me enganché con el producto, fui, la compré y después, digamos, los recursos que tengo para pagar otras deudas quedaron enganchados en la cuota de la camioneta. Entonces esas cosas, digamos, si uno las evalúa desde el punto de vista, si uno sale de todas estas herramientas, ¿no? Dice, pero este tipo es mi irresponsable, está loco, está mal de la cabeza. No. Esperen, estamos todos más o menos así. Pero, ¿qué es la regla general? Pero saliendo de ahí, este señor tomó una decisión emocional y cuando vos le preguntás por qué lo hizo, dice, y porque el precio estaba bárbaro. Y nos dieron plazo de gracia, y no sabés la tasa de interés que me cobraron, genial. Esa es la justificación racional de la decisión emocional. Si no conocemos estas cosas, se nos va a hacer más complicado hacer esta gestión, porque cada vez las sociedades que van evolucionando van siendo cada vez más complejas, ¿no? Y lo mismo los tiempos. Hoy se vive el presente. Gente, hoy todo el mundo, la frase que dice, disfrutar el día de hoy porque mañana no sabés si estamos, ¿no? Ese criterio traspólenlo a las deudas, a toda forma de cómo nosotros nos manejamos. Es una sociedad más compleja, por eso necesitamos herramientas más complejas para trabajar, ¿no? No, con llamar por teléfono y decir, che, me debes tanto, eso ahí ya no estaría funcionando. Bien, ahí acá otros comentarios. Claudio, cuando quiero cobrar a un deudor, pero llego a un muro que me pone el cliente, ¿cómo sigo después? Bueno, por eso te decía, ¿no? Primero hay que hacer un análisis. Hay una escalera, ¿no? Ustedes me están sacando la capacitación. Sí, la verdad están no. deschavando acá las herramientas. Pero como no me gusta dejar a nadie sin respuesta, le voy a decir, hay una escalera que ustedes tienen que analizar. Hay una escalera en donde hay peldaños. Entonces, el consejo que les puedo dar es este. De esos peldaños, fíjense cuáles son los que los clientes están dispuestos a subir. Hay peldaños que llegan hasta la especulación. Es decir, cuando hay situaciones macro, en nuestro país nos pasa, no es el caso de Uruguay, gracias a Dios, que es un país desarrollado ya, no como nosotros, pero en nuestro caso, nosotros tenemos muchas posibilidades de hacer
trapisondas financieras, ¿no? Entonces, es posible que esa persona esté especulando, que esté diciendo, no tengo el dinero y la tiene en un plazo fijo, o la tiene en una inversión que está dando hoy el 90 y pico % de interés. Entonces hay que saber hasta dónde el cliente está dispuesto a subir. Si el deudor sube hasta el escalón especulación, es una cuestión comercial que hay que resolver. Ahora, cuando ese deudor sube a partir del escalón de la especulación y sigue hasta que ustedes se frustren, se agoten y decidan no seguir la gestión, entonces ahí se trata de un deudor profesional. Entonces tienen que saber primero separar qué es un deudor especulativo de un deudor profesional, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, vuelvo a repetir, si ustedes tienen el caso bien hecho, ahí ya entra crédito, ahí ya entra facturación, si los remitos están firmados, si las facturas están como corresponde, si ustedes tienen un caso, ¿no es cierto? El seguimiento que le vayan a hacer a ese caso tiene que terminar en una gestión positiva. Es decir, podrán llegar a una negociación, lo que sea, pero ningún deudor escapa si está perfeccionado el caso. Si el remito no está firmado, si no hay, ¿no? Ahí ya están en un problema, ¿no? Pero si el caso está perfeccionado, digamos, haciendo el seguimiento, lo más probable es que lleguen al resultado final. El punto acá es cómo me pasa a mí por la cabeza pensar que ese choque, ¿no es cierto?, que yo estoy golpeando ahí y que parece que yo todo lo que hago no puedo ir para adelante. Eso creo que es más lo que me pasa a mí, ¿no es cierto?, que es lo que pasa del otro lado, ¿no? Es decir, creo que es más, tiene que ver más con mis convencimientos que yo no puedo seguir más adelante que lo que propone el deudor, ¿no? Porque, a ver, si el caso está perfeccionado, en algún momento, sea de forma legal o no, el deudor va a tener que terminar pagando. Bien. Bueno, Julio de Barraca Paraná afirma eso, ¿no? De que es importante el vínculo en las relaciones para mejorar el resultado. Y yo quería agregarte también, ahora escuchándote, algo, ¿no? Primero, que leyendo otros comentarios hacia arriba, creo que también va a ser distinta, seguramente, la técnica de cobranza o lo que vas a aplicar en un caso de que leyendo ahí, tengo empresas acá que, bueno, que las conozco y que pueden tener morosidad, pero tienen todos los clientes anclados con garantía, porque son empresas que, bueno, que tienen como proveedor un poder y han llegado a eso. Después tenés empresas que no, que cada uno de sus deudores es un riesgo potencial fuerte, más allá de lo que acabas de decir, de que tengas anclado el caso, te puede implicar, ¿no?, un tema jurídico. Entonces, comentarte sin entrar si realmente crees que puede haber una diferencia en la gestión a hacer hacia un deudor que él sabe que a la larga te va a pagar porque tenés una garantía real, vamos a suponer el caso, de a un deudor no, que tenés riesgo. Y te hago la otra pregunta también. Y lo otro es, si no crees que hay, no me acuerdo dónde fue que había escuchado, porque también esto de las capacitaciones que tenemos, que yo lo había vivido también, ¿no? Como también como consultor, donde la cobranza arranca con la venta, en cierta forma, porque tenemos casos Tal cual. de que ya en la venta ya sabés que vas a tener un problema de cobranza porque nosotros los que estamos en finanzas o en crédito, el riesgo es un deudor donde yo ya diste tu opinión de que quizás no había que venderle y por decisión del directorio, de gerencia general, que sea, se le vendió. Entonces hay problemas de cobranza que ya arrancan en la venta. Entonces, bueno, te tiro dos cosas separadas. No, es que es así, o sea, a ver, por eso, digamos, en el libro también menciono algo que yo la llamo estrategias comerciales integradas, ¿no? Es decir, de alguna manera, esta gestión de la cobranza, ustedes piensen que cómo es todo el circuito, digamos, de la gestión con cliente. ¿Cómo se hace el circuito de la gestión con cliente? Piensen que vamos a hacer algo normal, simple, fácil. Hay un prospecto, yo voy a visitar a un cliente, ¿no es cierto? Entonces, voy a visitar al cliente, me traigo los papeles para la empresa, lo analizamos, qué sé yo, le damos de alta, le facturamos y por ahí después de unos meses nos damos cuenta que la persona no tiene, digamos, una actitud de pago y ahí está corriendo el cobrador para ver cómo puede cobrar la factura. ¿Qué pasó en todo ese proceso? Entonces, ¿cómo ordenamos las piezas para que funcione bien? Entonces, a ver, crédito, que es un departamento estratégico. ¿Está atrás o está delante de la gestión? Si está atrás, entonces corrige problemas. Si está adelante, previene problemas. Correcto.
¿Qué hace el crédito, ¿no? Hoy, analiza los papeles que le trae un vendedor. ¿Qué podría ser crédito? Analizar el perfil de cada cliente y decir, mira, este es riesgoso, a este no le vayas a golpear la puerta porque te va a clavar. Este tiene un buen carácter, un buen perfil, a este sí, este sí anda a visitar y vendele porque sabemos que está limpio. Entonces, si yo acomodo mal, ¿no es cierto?, el carro con los caballos, lo más probable es que tenga resultados complicados. Y después, por supuesto, hay que salir a apagar el incendio y los muchachos que están atrás son los de la gestión de cobro. Pero entonces, cuando las cosas están desintegradas, cuando nosotros tenemos políticas comerciales desintegradas, cuando consideramos que lo más importante es vender, vender y vender, y después vemos cómo hacemos para cobrar, bueno, ahí vamos a tener un zafarrancho, un problema, y lógico, la gestión de cobranza va a ser más difícil. Y también esto, guarda con esto, les dejo esta última, que yo muchas veces los pongo en la capacitación, guarda con esto de decir, yo tengo garantías. Yo no sé si ustedes se acuerdan, con esto cerramos, digamos, pero yo sé si se acuerdan ustedes la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, con las hipotecas de subprime, todo eso. Cortito, así, 3 minutos. Los bancos le dieron crédito a las personas que no tenían capacidad de pago. Y dijeron, total, tengo las garantías hipotecarias de atrás, que es como si fuese cualquier garantía, ¿no es cierto? Digo, tengo una garantía, ¿qué va a pasar? Si yo cualquier cosa le ejecuto la garantía y me quedo con la casa, si no llegan a pagar. A su vez, digamos, esas garantías sirvieron para reforzar los títulos que esos bancos le vendían a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la gente? Dejó de pagar porque, digamos, subieron la tasa de interés, por supuesto el costo de la financiación se hizo muy grande, entonces dejaron de pagar. ¿Qué pasó con los bancos? ¿No? Los bancos necesitan plata para prestar plata, ¿no? Entonces, en vez de recibir plata, tenían que ejecutar garantías hipotecarias para cobrar. El valor de las garantías de las propiedades bajaron. Entonces, en vez de cobrar 100, cobraban la mitad y lo cobraban a largo plazo. ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Se fundió el sistema y todo eso trajo una crisis mundial. Es decir, que yo tenga una garantía no significa, digamos, que me salve de todo, porque si yo tengo que ejecutar la garantía, posiblemente cobre menos y posiblemente lo cobre desplazado en el tiempo. Y yo quizás necesite el dinero hoy, ¿no es cierto?, para hacer una operación comercial hoy, o necesito pagar los sueldos hoy, y esa cobranza la voy a tener a 3 años. Por ahí la cobro a 3 años, pero hoy me fundo hoy. Entonces, estas cuestiones de las estrategias comerciales integradas es muy importante. La venta no se puede perder sola, ¿no es cierto? No puede ir como el puntero izquierdo para tirar un centro, ¿no? O sea, tiene que estar atado con el crédito, con la cobranza. O sea, tenemos que tener armonía en las políticas comerciales. Y entonces cada sector, si aporta lo suyo y se integra, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, una solución más que un problema, ¿no? Eso yo creo que hay que cambiar cosas, incluso los comités de crédito, no me quiero meter en esa área, pero no sé si ustedes conocen qué es un comité de crédito. Sí, ¿Saben qué es un comité de crédito, no? sí. Es parte también Bueno, sí, lo tenemos claro. bueno, los comités de crédito se juntan el comercial, el financiero, cuando cuando hay un problema con un cliente, y entonces se juntan a ver qué pasa con ese problema. Cuando en realidad el comité de crédito debe ser permanente, ¿no es cierto?, y analizar conjuntamente cada uno de los clientes o de los casos que se tienen en la empresa. Entonces, muchas veces estas reacciones se hacen cuando ocurren los problemas, ¿no? Y no se hacen prevenciones. Entonces, si todo lo comercial funciona bien, la cobranza no tiene que ser un evento, digamos, traumático, ¿no? Es un evento traumático cuando obviamente falla el vendedor, el de crédito, que es el árbitro, ¿no es cierto?, digamos, deja pasar, ¿no es cierto?, no analiza, y por supuesto le cae la bomba al sector de cobranza y tiene que salir a correr para buscar la deuda, ¿no? Así que si todo Bien. funcionaría de manera ordenada, eso debería evitarse como problema, ¿no? Buenísimo. No, para complementar ahí, sí, nosotros en las capacitaciones que damos desde el círculo, básicamente en análisis de crédito, está toda la parte del comité, y he tenido casos, por suerte, de conocer empresas donde el comité no era preventivo, ¿no? No era como vos decís, y es parte del manual de buenas prácticas que tenemos en el círculo de crédito, está el tema del comité como algo preventivo,
que lamentablemente después las empresas, por lo menos lo que vi, a veces no lo sostienen en el tiempo. Y terminas justamente aplicando lo primero que dijiste. No lo sostenés en el Porque, tiempo y te terminás reuniendo cuando hay una bomba que acaba de explotar. porque es lo que decimos muchas veces, no saben, cuando no se sabe, ¿qué es no saber vender, por ejemplo? ¿No? Es decir, hoy el mercado está pro oferta de producto. Entonces vamos a salir a reventar los stocks, vamos a salir a conseguir clientes, porque está bárbaro para hacer la venta. Entonces ahí descuidamos la parte financiera, ¿no? Porque hoy total está para vender porque ahí están las condiciones, ¿no es cierto? Hay un mercado demandante de productos o de servicios, entonces vamos y ahí aflojamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Después, como la economía o los ciclos, ¿no es cierto? No son iguales, sino que hay contraciclos cuando la gente ya se embucha de crédito y después tiene que empezar a pagar y muchas veces no tiene los recursos, ¿no? Y entonces ahí empiezan los problemas. Entonces, si yo en vez de hacer picos de facturación voy trabajando de manera homogénea con cada uno de los departamentos, en vez de crecer por ahí, ¿no es cierto? Así a los rayos, ¿no es cierto? Voy creciendo de manera homogénea, voy cuidando las relaciones comerciales de manera homogénea, posiblemente me tarde más en crecer, pero tengo una curva más armoniosa en términos de facturación, de cobranza, etc. Entonces, si yo cada vez que quiero elevar la facturación, destrabo los controles o corro a los sectores, ¿no es cierto?, para favorecer la venta, y bueno, después me voy a juntar con los problemas. Es lo que pasa, ¿no? Es lo que habitualmente uno observa haciendo consultoría de lo que pasa en las empresas, ¿no? Bueno, y digo también para cerrar también y viendo un poco lo que es nuestra asociación, es marcando como dije al principio, el servicio del informe, es lo que hemos visto con muchas personas, muchas empresas que incluso algunos que fueron socios, otros que están ahí. Claro, es que hoy en día hay una presión a la inmediatez. A la inmediatez. El vendedor trae un pedido hoy y es como que mañana el camión tiene que estar saliendo con ese pedido. Entonces, ¿qué pasa? Hacer un chequeo de ese cliente, como dije, no te puede llevar menos de 24 horas, 48 horas. Y a veces esas empresas les podrá ir bien, pero están jugando con fuego permanentemente, porque Bueno, hacen muchas esa, ventas, hacen malas ventas por no tomarse el tiempo de análisis que es necesario. Bueno, podés en una hora saber por eso, es que eso pasa, por eso decimos, ¿no? Pasa desde, o sea, en un principio, todas estas cuestiones se dan ¿por qué? Porque yo no defino claramente este tema de las políticas y las estrategias comerciales, ¿no? Si yo voy a buscar un cliente para darle una respuesta, digamos, en 3 minutos, y no estoy pensando en ese cliente que tengo que establecer una relación comercial de años, ¿no? Si lo voy a tomar esporádicamente, y bueno, entonces ahí me estoy perdiendo oportunidades de hacer evaluaciones. Yo cuando voy a buscar un cliente, se supone, digamos, que lo voy a buscar para establecer una relación comercial que va a durar años. Entonces, si la idea es que dure años, ¿cuál es el apuro de tomarme 24 o 48 horas para analizar el caso? Por eso digo que muchas veces los problemas de la gestión de cobranza, yo creo, ¿no? El 80% lo importa la propia empresa, sin duda. cuando no hace lo que tiene que hacer en la parte comercial y en la parte de análisis de riesgo, ¿no? Entonces se importa más riesgo de lo que realmente debería, ¿no? Estoy Pero totalmente de bueno, acuerdo. son temas que hay que... Sí, dan para mucho, así que bueno, para, sí, cerrando un poco, ahí bueno, comentarle algún comentario de Cristófaro, que el tema del vínculo entre comercial, vos sabés que es algo que quizás hace tiempo lo están pidiendo, hacer un taller con partes, ¿no? Con una gerencia financiera. Bueno, ayer justo hablé con un colega que fue gerente comercial, compañero mío en la gerencia comercial, yo era gerente financiero y nos peleamos muchísimo justamente y creo que vale la pena hacer un taller de intercambio entre ese vínculo que está bueno, ¿no? Pero bueno, y es así, ¿no? Yo creo que estos cursos de capacitación de cobranza deberían venir los vendedores sin y duda. los compradores deberían ir a los cursos de A los cursos capacitación comercial, porque exactamente, acá no hay que poner a uno en bueno y el otro en malo, ¿no? O sea, cuesta muchísimo abrir una cuenta, cuesta muchísimo conseguir un cliente, no es fácil conseguir clientes. para que te lo tranque el de crédito. Te Exacto, ¿no? dicen eso. Entonces no es fácil conseguir clientes. Y Lo que me tampoco es costó, fácil cobrar deudas, ¿no? O sea, no es fácil. Entonces, por eso, si hacemos intercambios, sin duda. cada uno de los sectores va a entender el sacrificio y lo que cuesta a cada uno de los sectores. Por eso creo que estas cosas
reitero, ¿no? Esto de combinar las estrategias comerciales, de verlas en forma homogénea y no heterogénea, va a ayudar mucho, ¿no? Ayuda mucho incluso a la colaboración de los equipos. Sí, sí, a la comprensión Bueno, y colaboración. exacto. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a todos. Se vienen próximas capacitaciones. Los invito a que sigan, si no reciben los mails normalmente, que nos sigan en LinkedIn para enterarse. Probablemente ya en junio tengamos otra con Claudio, algo más intenso, que estamos evaluando si van a ser 4 jornadas de 2 horas o 2 jornadas de 4 horas. Vemos a ver. Es más, nos interesaría saber también, si alguno de ustedes está interesado, que nos mande un mail con su preferencia, ¿no? ¿Es mejor 2 jornadas intensas de 4 horas o hacer 4 jornadas de 2 horas? También está bueno conocer lo que los participantes van a preferir para adecuarnos a eso. Así que bueno, muchas gracias Claudio, la verdad que como siempre, ya ahora te recordé charlando que hace tiempo, y la verdad que como siempre muy muy claro. Y bueno, gracias a todos los asistentes por el respeto con los micrófonos y por las preguntas pertinentes. Y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere, con otra capacitación más intensa, como dije. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y les vuelvo a decir, por favor, los que tengan interés, si pueden mandar un mail con preferencias, nos ayuda mucho, porque muchas veces definir desde un horario, una capacitación o la forma, todas las empresas son distintas y tratamos de abarcar todo. Así que bueno, muchísimas gracias y cerramos por acá. Gracias.